Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas. Realmente creo que nos aclaran un poco el tema de qué es esa estrategia digital, pero sobre todo cuál es su propósito y cómo abordarla. Creo que eso es importante porque es un camino que claramente plantea estrategias de mejoramiento de la calidad que son importantes. Y vamos a seguir con nuestro programa cerrando el Salón A con la cerecita del pastel. Esta conferencia, que es un conversatorio, es muy interesante. Vamos a abordar un tema actual al que nos tenemos que enfrentar y retar, ver las bondades, ver los beneficios, de pronto qué no es tan favorable, y es qué es eso de inteligencia artificial y qué es inteligencia artificial en salud. Y para eso, pues vamos a contar en este panel con tres personas muy interesantes que sé que nos van a aportar mucho. Está como moderador el doctor Francisco Vélez, que es administrador de negocios con una especialización en gerencia financiera, que actualmente es el director general de Siemens Healthineers Colombia, Ecuador y Perú, pero su cargo más importante es ser miembro del Consejo Directivo de la Organización para la Excelencia de la Salud. Además, nos ha dado su apoyo, nos ha enseñado, nos ha acompañado a generar todo esto, todas estas ideas para apoyar a las organizaciones en sus transformaciones hacia la calidad. Está con nosotros el doctor Rodolfo Denis, es nuestro profesor, que es médico, internista, neumólogo de la Universidad de San Ignacio, tiene un máster en epidemiología clínica de la Universidad de Pensilvania, un doctorado en epidemiología y bioestadística de la Universidad de McGill en Montreal, Canadá, pero sobre todo siempre ha sido ese profesor científico que ha sido el referente de todos nosotros de cómo realmente hacer calidad y cómo implementar procesos de atención. Es un profesor realmente en todo el sentido de la palabra. Y actualmente pues es el director médico de la Fundación Cardioinfantil. Y está con nosotros el doctor Adolfo Ginás, tampoco necesita presentación, es médico, es ortopedista de la Pontificia Universidad Javeriana también, y actualmente es el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero igual que los otros panelistas, pues es alguien que nos ha apoyado incondicionalmente en sobre todo todas las ideas locas que aparecen en la organización, en ese empeño de apoyar este mejoramiento y calidad, si se puede. No voy a quitar más tiempo porque creo que lo que ellos nos tienen que decir es mucho más importante. Les doy la bienvenida al podio a los tres y aprovechemos profundamente este conversatorio que creo que va a ser fabuloso. Aló. Ok, buenos días. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que muchas gracias por la presentación y por darnos la oportunidad de estar acá. Yo la verdad es que me siento muy honrado de estar acá con estos excelentes doctores. Básicamente partiendo del panel que recién pasó, donde hablábamos de transformación digital, y conversando con el doctor Ginás y el doctor Denis,
Uno cree que en nuestras compañías, yo represento a Siemens como compañía, y pensamos que nosotros somos los expertos en inteligencia artificial, pero la verdad es que ya viendo la aplicabilidad y los retos que nos trae la inteligencia artificial, pues me siento más que honrado de estar acá con ellos discutiendo sobre este tema y aprendiendo, porque creemos nosotros las industrias que somos los que traemos todas las soluciones, pero al final del día cuando la vamos a aplicar en el ambiente clínico, hospitalario, nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que aprender del mejor uso de estas herramientas. En Colombia, o bueno, digamos que sí, en Colombia nosotros hemos visto que la inteligencia artificial, ya tuvimos todo el panel anterior donde hablamos de la transformación digital, sobre la necesidad de avanzar en la transformación digital, pero cuando hablamos de la inteligencia artificial, vemos que se ha venido aplicando en muchos sectores. Lo hemos visto en el agro, lo hemos visto en el transporte, lo hemos visto en el turismo, lo hemos visto en el sector financiero, y por supuesto la salud no es ajeno a este uso de la inteligencia artificial. Igualmente el gobierno nacional ha dado pasos en avanzar hacia la transformación digital. Sí, ya estamos viendo toda esta ley de interoperabilidad, la historia clínica electrónica y por supuesto al final del día, basados en inteligencia artificial, ver cómo manejar o cómo soportar a las poblaciones dependiendo de las diferentes regiones. También en el país la inteligencia artificial se ha buscado mejorar la práctica clínica y ha buscado también combatir retos como la falta de personal clínico y el burnout. Nos ha ayudado bastante en eso, o nos viene ayudando bastante en estos retos. La inteligencia artificial, en sentido concreto, lo que busca al final del día es mejorarlo, tiene algunos objetivos como mejorar los procesos en la atención de salud, ayudar a soportar al personal médico en la toma de decisiones y mejorar la experiencia del paciente. Sin embargo, hay algunos puntos, y yo quiero mencionar algunos principios definidos por la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso de la inteligencia artificial, y son 6, donde está: preservar la autonomía del ser humano, promover el bienestar y la seguridad de las personas y el interés público, garantizar la transparencia, la claridad y la inteligibilidad, promover la responsabilidad y rendición de cuentas, garantizar la inclusividad y la equidad, y promover la inteligencia artificial con capacidad de respuesta y sostenible. En previas charlas que estuvimos acá hablando con el doctor Ginás y el doctor Denis, hablamos, bueno, ¿y esto cómo lo tomamos? ¿Cómo se aplica dentro de las instituciones de salud? Y ya para no quedarme yo hablando, quiero comenzar haciéndoles algunas preguntas a los dos, y ya después les tengo unas preguntas específicas a cada uno. Semejantes eminencias, pues por supuesto, creo que tienen más claro cómo hacer la aplicabilidad de esta inteligencia artificial dentro del sector salud. Y la primera pregunta, doctores, es muy sencilla. ¿Dónde están las grandes oportunidades de la inteligencia artificial en el sector salud? Arrancamos con cualquiera de los dos. ¿Quién desea? Pues, Francisco, la primera oportunidad, pues sí tengo que enfocarla desde el punto de vista de mi profesión de base, que es pues, médico ortopedista. Para nosotros los ortopedistas la inteligencia artificial es como la llegada del Mesías, porque pues, para ser ortopedista en realidad pues poco de inteligencia en principio. Entonces poder uno
digamos, uno poder sacar una chequera y comprarse unos bytes ahí de inteligencia artificial. Oiga, me permite estar aquí sentado al lado de Rodolfo, lo cual nunca en la vida pues me hubiera pasado si no hubiera sido por el advenimiento pues de la inteligencia artificial. Entonces, para mí esto es, me hecho, la revelación vertical. Yo estoy muy contento. Entonces, quiero plantear eso, pues los ortopedistas estamos de regocijo con eso de la inteligencia artificial. Pero hablando pues más seriamente, las oportunidades de inteligencia artificial son realmente infinitas, y me voy a adelantar con una afirmación. Y es que cuando uno busca las oportunidades y después busca los riesgos, la desproporción entre el caudal de oportunidades y el caudal de riesgos es enorme. En otras palabras, claramente las oportunidades exceden los riesgos desde el punto de vista de volumen. Obviamente, tú acabas de señalar unos que son de fondo. Nosotros estamos reunidos acá tratando de aprender a hacer atención centrada en la persona. Es uno de los vectores de las verticales de la OES. Y tal vez no para todo el mundo es claro que usted hace parte de la junta directiva de la OES, aparte pues de su perfil profesional. De manera que si uno quiere individualizar, o sea, llevar la medicina a la singularidad de las personas, pues aquí viene la oportunidad más grande de la historia de hacer esto. Oiga, Rodolfo, en Llama, que es una revista que leemos los ortopedistas, esta semana, esta semana, fuera de chiste con Rodolfo, hemos compartido mucho tiempo médicamente, y hemos compartido digamos, la cercanía con la enfermedad tromboembólica, neumólogo, internista. Yo soy ortopedista, primera causa de muerte pues en ortopedia. Y esa semana, utilizando inteligencia artificial, se encontró una asociación entre cromosomas supernumerarios y enfermedad tromboembólica. Jamás hubiera sido esto descubrible con una herramienta, pues sin que hubiera esta herramienta. De manera que llevando los manejos a la singularidad del paciente, yo pienso que ahí hay una oportunidad gigantesca. Si mirando a Darío Londoño, que no está convencido con el cuento de la inteligencia, y el ortopedista todavía con quien trabajo, Darío, hablando de reducción de disparidades, digamos, en salud poblacional, aquí hay una oportunidad enorme de entender dónde nos estamos equivocando en disparidades, que es otra dimensión pues completamente diferente de lo que estamos hablando. Y Darío estaba esta mañana resaltando cómo estaba hablando de este entorno de determinantes sociales, y estaba realmente feliz pues por esta evolución del lenguaje. Y voy a mencionar esos dos principalmente porque estoy seguro que Rodolfo complementa pues con el brillo que le caracteriza. Muchas gracias, y muchas gracias a la OES por esta invitación a un congreso que ya es una institución nacional en todo lo que es el apoyo a la excelencia de la prestación de los servicios de salud en el país, y creo que es el referente nacional este congreso. Me siento muy honrado de estar aquí y compartir con Francisco y con Adolfo. Yo creo que la mayoría de ustedes estuvieron en el simposio previo de Alejandro, de Joaquín Moreno y de Luis Eduardo, y pues creo que de ahí quedó claro las oportunidades inmensas que hay con la aplicación en herramientas de inteligencia artificial basadas en pensamientos profundos, redes neuronales, y sobre todo la capacidad de aprender de estas tecnologías. Yo solamente voy a profundizar en una que ya mencionó Adolfo, que es la promesa de la medicina de precisión, también conocida como medicina individualizada o estratificada. Creo que para mí, dentro de todas las aplicaciones, y esto está revolucionando la medicina, la FDA ya ha apropiado y ha aceptado 500 softwares en predicción, en diagnóstico, en pronóstico,
Creo que el apalancamiento de grandes bases de datos basados, sí, en historia clínica electrónica, aunque pues a Luis Eduardo no le gusta mucho, y de otras fuentes en grandes cohortes, con la capacidad de individualizar profundamente la terapia y los pronósticos, para mí es revolucionario. Ya está pasando en cáncer, va a ser el estándar en el 2030, y cómo conjugar datos de estilo de vida, de laboratorios, datos de bancos genéticos, imágenes, todas las ómicas que ustedes quieran, para individualizar la atención. Creo que es la gran promesa que hoy en día es tangible de estas herramientas de inteligencia artificial. Eso en investigación clínica también, Darío. Yo creo que todo lo que es la escogencia de pacientes para experimentos clínicos con todos estos tratamientos biológicos, casi que le pegan a cierto número de pacientes, va a revolucionar la práctica de la medicina. Está pasando en cáncer, y para mí es la mayor oportunidad que hay dentro de el gran número que ha mencionado Adolfo y se mencionó en el simposio previo. ¿Nos faltó algún área de uso de la inteligencia artificial? Porque la mencionaron todas, ¿no? O sea, está en el diagnóstico, está en la investigación, está en absolutamente todo. Yo quisiera pasar a otra pregunta más hacia el doctor Ginás. Hablábamos ahorita de la atención centrada en el paciente. Y todos estos 2 días hemos hablado de la atención centrada en el paciente, pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros relacionar la inteligencia artificial y el paciente, y la atención centrada en el paciente? Y a su vez, para unir la pregunta también, ¿cómo beneficia o cómo traería esta inteligencia artificial beneficios al equipo médico? Quisiera escuchar sus opiniones, doctor Ginás. Claro que sí, Francisco. Los equipos de salud, estaba en una sesión en el otro extremo donde estaban hablando de líneas de cuidado, donde se integran diferentes profesionales buscando un desenlace excelente. Disfrutan ganar. ¿Qué es ganar para los equipos de salud? Ganar es producir bienestar, es resolver los síntomas de la persona, es devolverlo a su vida, como se dijo en la apertura, es reducir malestar, es producir inclusive incremento en el desempeño de las personas. La inteligencia artificial tiene una potencia enorme en lograr esos objetivos, en hacer que los equipos de salud que trabajan por resolver una condición clínica tengan éxito. Y ese es el motivo de felicidad de los equipos. Eso es lo que celebramos nosotros en el día a día. Eso es lo que celebran en cuidado intensivo cuando sale un paciente. Eso es lo que vimos en COVID, cuando aplaudían esos corredores de personas de todas las disciplinas, todas vestidas de anaranjado, de verde, de lo que fuera el uniforme, con máscaras que nadie sabía quién era quién. Estaba la señora del aseo, estaba el señor de la camilla, estaba el señor intensivista aplaudiendo, y se veía la felicidad de esos equipos que habían arriesgado su vida por sacar adelante a esa persona. La inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta para ganar con más frecuencia. Ese es el número 1. Y alguna vez, Francisco, en una discusión con el director internacional de Hopkins, en una conversación le preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hace Hopkins diferente al resto de la gente? Y lo que él decía era, nosotros no podemos competir con hacer lo que es promedio, porque muchas personas hacen bien lo que es promedio. No es distintivo, es relevante. Atender a un paciente bien cuando es una complejidad promedio es relevante, pero no es distintivo. Lo distintivo de Hopkins es que nosotros tomamos las personas más heterogéneas en los extremos de las curvas y los llevamos al centro. Y esa es la segunda oportunidad de inteligencia artificial, darnos las herramientas para que identifiquemos esa heterogeneidad que haría que ese desenlace fuera inapropiado,
llevarlo al centro y celebrar con el equipo multidisciplinario ese triunfo. Y los que no vibren con eso, pues deberían preguntarse si están realmente en la profesión correcta o en la industria correcta. Eso es lo que hace que las personas lleven al hospital los lunes llenos de energía, poder ganar. Entonces debe convertirse en una herramienta que nos haga ganar con mayor frecuencia. Oh, fantástico. Seguramente en la teoría todas estas herramientas de inteligencia artificial pues lo que buscan es ganar con mayor frecuencia. Buscan aprovechar más o traen más oportunidades que riesgos, usted lo mencionó, doctor Ginás. Sin embargo, también nos encontramos con mucha resistencia, nos encontramos hay veces con mucha incredulidad en cuanto al uso de la inteligencia artificial. Y ahí vendría mi siguiente pregunta para el doctor Ginás, para el doctor Denis. Existen muchas oportunidades, pero a su vez existen una cantidad de dificultades en la implementación de todas estas herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué estrategias deberían utilizar las instituciones para adoptar estas herramientas que ayuden a soportar al equipo clínico en su toma de decisiones? Agradezco sus comentarios, doctor Denis. Gracias. Creo que en estrategias para adopción de tecnologías, pues la industria de los dispositivos y la industria farmacéutica pues son expertos. Y esto nos ha llevado a tener un sesgo cualitativo en la medicina clínica, donde en Dios creemos y confiamos. Todos los demás tienen que mostrar evidencia. Así de simple. Estos métodos que tienen aprendizaje automatizado están dando sistemas de soporte de decisiones clínicas. La promesa de valor es que van a ser más personalizadas, van a llevar a mejores desenlaces y desempeño, nos dijeron en el anterior simposio, a menores costos. Y esa es la promesa de valor. Pero muchos de estos sistemas de soporte de decisión clínica basada en aprendizaje y en redes neuronales y en pensamiento profundo son opacas, son como una caja negra en la que muchas veces los clínicos no podemos entrar. Genera una falta de confianza en los clínicos, sobre todo aquellos que en Dios confiamos, los demás, y puede ser una barrera a la implementación, y queremos que estas cosas difundan rápido porque hay una brecha de apropiación de esta tecnología necesaria en práctica clínica. Es decir, no vale con que nos digan que sirve con evaluaciones rigurosas, usualmente experimentos clínicos, si toca, sino que expliquen. Y en esto de explicabilidad hay un gran debate internacional sobre qué tanto toca explicar estas cajas negras, de donde sale haga esto. Y tiene connotaciones éticas, pero también tiene connotaciones de copyright y de protección en empresas de lo que significa develar las cuestiones. Pero primero falta terminología interdisciplinaria. Me acuerda de por qué aparecimos los epidemiólogos clínicos, porque los epidemiólogos y los clínicos no se hablaban. ¿Recuerdas, Darío? Entonces, pues alguien tiene que salir con una terminología que podamos entender los unos y los otros, si no esto no va a difundir tan rápido. Va a necesitar explicabilidad global de cuál es este sistema de soporte, y va a necesitar adicionalmente de por qué dio esta recomendación. Sin eso creo que va a haber problemas en la difusión de estas tecnologías. La explicabilidad, que uno entienda cómo funcionan,
ayuda a mejorar los algoritmos al poder los clínicos interpretar y ayudar para mejorar los algoritmos en los que se basa esto, ayuda a mejorar la incertidumbre asociada con la predicción. ¿Qué tanta incertidumbre residual queda? Eso lo podemos dar los clínicos. Ayuda a comunicar al paciente la predicción o la recomendación, el entender de dónde y cómo se basó eso. Y yo creo que debería ser un requerimiento normativo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debe ser caso específico, eso no es inteligencia artificial, es esto, sino en esta herramienta cómo funciona. Involucrar a los clínicos en el proceso de diseño y evaluación. Y sobre todo en el diseño de la interfase entre la caja negra opaca y el desenlace que da involucrar a los clínicos. Recordar siempre, la inteligencia artificial no es el producto final, es el proceso el que es el producto final, facilitado por inteligencia artificial, por la red neuronal o lo que queramos. Es el flujo de trabajo lo importante, no es la inteligencia artificial, es lo que tienen que mostrar que es la promesa de valor. Y eso va a requerir equipos multidisciplinarios con un lenguaje que nos podamos entender. Obviamente ciencia de datos y del aprendizaje tiene que ser uno, informática clínica, pensamientos de diseño, o como aquí pues todos usamos algo de English, design thinking, los de calidad y los de operaciones clínicas. Y ahí yo creo que con eso las barreras se pueden ir bajando y esto difundir a la velocidad que merece difundir porque es necesario. Muchas gracias, doctor Denis. Seguramente vemos una cantidad de oportunidades, usted las acaba de mencionar, y de alternativas para implementar estas herramientas de inteligencia artificial. Pero también hablamos de los riesgos. Y evidentemente también hay riesgos que debemos tener claros cuando implementamos herramientas de inteligencia artificial. Voy a poner un ejemplo, la privacidad. Entonces, mi pregunta para el doctor Ginás sería, ¿qué riesgos identificamos con esta adopción de herramientas de inteligencia artificial? Le puse un ejemplo, la privacidad. ¿Cómo manejamos el tema? Sí, la lista de riesgos es más corta, pero son de fondo. La privacidad, digamos, obviamente se responde en forma genérica, pero implementarlo sería muy difícil con convertir en anónima la información, anonimizar la información, que es el punto de partida de cualquier conversación cuando uno va a dejar salir datos de la institución. Pero Francisco, realmente nosotros venimos haciendo eso de una manera manual hace mucho tiempo. Ayer teníamos una reunión con varios grupos en que vamos a compartir información y naturalmente queríamos anonimizar la información de entrada. Entonces los comités de investigación han venido trabajando en anonimizar información hace mucho tiempo y cada vez que compartimos datos anonimizamos. Cuando la industria hace protocolos internacionales anonimizamos a partir de cierto punto, porque en algunos casos es deseable encontrar el origen del dato porque de vuelta viene algún tipo de descubrimiento que lo beneficiaría, de manera que alguien tiene que controlar esa compuerta, pero finalmente uno debe trazar hasta el origen del dato la información, si quiere que sea de doble vía, que es parte de la información. Para mí los desafíos, más que los riesgos, comienzan cuando uno pasa de variables dicótomas, digamos, hombre, mujer, embarazado, no embarazado, a variables continuas, porque entonces la calidad del dato y la manera como se adquieren esas métricas es una conversación muy importante, porque de otra manera uno comienza a tener datos anonimizados, metidos en categorías donde en realidad los datos son heterogéneos y ahí metodológicamente todas las personas que hacen investigación métrica, farmacia, todos comenzamos a levantar y abrir los ojos y comienza a aparecer la resistencia. Y desde hace mucho tiempo una frase que Tere repite en la casa en diferentes circunstancias
es basura adentro, basura afuera, traduciendo del inglés de... Aquí ambos somos barranquilleros, entonces toca meterle, obviamente, Spanglish a la cosa, es garbage in, garbage out. Y en ese proceso de traducción de la data pueden aparecer individuos, digamos, menos rigurosos de lo que es característico en este entorno, que al traducir la información comienzan a tener información que realmente no refleja lo que supuestamente es, y estos algoritmos comienzan a producir respuestas que tienen esos sesgos. Y yo pienso que una de las grandes transformaciones, yo creo que la más importante que ha tenido la medicina en nuestras vidas fue la introducción de la epidemiología clínica al país, porque en realidad fuimos objeto como país de una iniciativa internacional y fuimos benditos por esa iniciativa. Y si uno mira el librito de Fletcher, que era el texto original con el que todos seguimos aprendiendo, porque no hemos acabado, yo creo que el capítulo que más ha crecido de Fletcher es el de los sesgos. En ese entonces había como 3 sesgos, y hoy en día hay sesgos de toda naturaleza, de una serie de cosas que hacemos o ocurren sin que uno lo note. Y los sesgos, el potencial para sesgos dentro de esos algoritmos que están en esas cajas negras de las que habló Rodolfo, que entre otras cosas van a ser objeto de intención de protección de patentes, y tendremos entonces que entrar a discutir con todo lo jurídico que hay detrás de las patentes y la propiedad intelectual de las empresas. Eso simplemente no va a ser posible, porque esos algoritmos tendrán que ser absolutamente cristalinos, y cómo proteger esa propiedad tendrá que ser objeto de otra invención de la propiedad intelectual. Cómo proteger propiedad intelectual expuesta en su receta más esencial. De manera que para mí el gran riesgo no es el manejo de la privacidad de las personas, aunque naturalmente se presta para que alguien lo haga público, sino los grandes riesgos serán en estos sesgos, que serán identificados muy posteriormente a que aparezcan respuestas. Entonces tendremos respuestas antes de entender los sesgos y nos equivocaremos implementando cosas. Yo creo que hay un enorme riesgo metodológico, el riesgo del sesgo. Muchas gracias, doctor Ginás. Sí, evidentemente son muchas las oportunidades, también hay riesgos, el tema de privacidad, el tema de propiedad intelectual, son temas que se tienen que considerar. Y eso me lleva a otra pregunta para el doctor Denis. Hay una cantidad de herramientas, hay una cantidad de tecnologías basadas en inteligencia artificial. ¿Eso no es un reto tremendo para ustedes como prestadores de salud? ¿Cómo hacer la evaluación de estas tecnologías basadas en inteligencia artificial y en machine learning? ¿Cómo abordar ese reto? Sí, yo creo que la pregunta es de fondo. Creo que muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Parece una carajada, como decimos en Barranquilla, más el doctor Adolfo que yo casi no uso ese lenguaje. Solo debemos apropiar tecnologías en salud que sean clínica, económica y éticamente aceptables. Bueno, es cambiar eso y ponerle solo apropiar tecnologías en salud basadas en inteligencia artificial, clínica, económica y éticamente aceptables. Creo que suena como una verdad de perogrullo, pero evaluación de tecnología en salud formalmente lleva más de 30 años y en medicamentos más de 70 años. Pero es un reto excepcional las tecnologías, la evaluación de la tecnología en salud de inteligencia artificial. ¿Por qué son un reto? Porque, seamos realistas, es distinta, es disruptiva. Difunde rápido primero, se descuida uno y la industria le mete a uno la cantidad de software y de modelos con inteligencia artificial. Sigue aprendiendo en el tiempo. Entonces no es que hoy hiciste la evaluación de tecnología y mágicamente ya quedó hecha. Evoluciona, es inteligente, se corrige. Lo otro es que el alcance es mayor, como acabamos de reflexionar, va a ser mayor que el de los medicamentos y los dispositivos. Puede llegar a ser prescriptivo en la toma de decisiones.
Entonces es distinta. La expectativa que causa, por eso estamos sentados aquí, tenemos todo un bloque, la que sigue también es otra sobre el impacto en el desempeño clínico de esto, y se basa en información, gran información, entonces es bien distinta lo que esto hace. Pero hay una brecha en la implementación y esto debería estar difundiendo más rápido. Para tecnologías basadas en, yo también tengo algo parecido, pero esta tiene inteligencia artificial, ya la FDA, como dije, ha aprobado como 500 ya a través del mecanismo 510K. Pero para cuestiones de más alto voltaje, pues toca como normatizar mejor esto en la evaluación de la tecnología. Y ya hay una explosión de cómo evaluar tecnologías en salud basadas en estrategias de inteligencia artificial. De hecho, la Universidad de Stanford, que es la que más me gusta, sacó una que se llama Minimar, que es información mínima para el reporte de inteligencia artificial médica. Pero como esas, ya hay una explosión de yo sé cómo evaluar esto. Pero tiene que haber un mayor consenso y depuración, Francisco, en predictibilidad. Es algo que se ventiló en el simposio previo: repetibilidad, explicabilidad y transparencia, y evaluación de riesgo-beneficio. Concluyo diciendo, solo debemos apropiar tecnología eficaz, eficiente, costo efectiva y éticamente aceptable. Llámese inteligencia artificial o llámese lo que sea. Gracias. Buenísimo, solo debemos implementar tecnología eficiente, costo eficaz, ¿y cuál era el otro? Y técnicamente aceptable. Y éticamente aceptable. Ahí se me queda, o me sale otra pregunta, quizás para el doctor Ginás, y es, ¿cómo hacemos la relación, teniendo en cuenta que es un reto hacer esta evaluación? ¿Cómo nosotros educamos al personal médico en inteligencia artificial? ¿Sí? Porque al final del día, pues no puede ser simplemente un reto constante de retar los diferentes sistemas, sino al final del día, cómo educamos, cómo soporta la educación médica la inteligencia artificial, cómo deberíamos hacer este trabajo de educación al cuerpo médico, doctor Ginás. Francisco, en mi experiencia, el cuerpo médico, y cuanto más joven sea el cuerpo médico, más aplica lo que voy a decir, tiene un apetito, y voy a alejarme de lo médico, voy a hablar de los equipos de salud, porque es que en realidad hay una transversalidad, hay un apetito, hay unas ganas de servir que es transversal, solo que hay diferentes acentos, uno puede ser enfermera, farmacéutico, médico, lo que sea, pero el apetito es transversal, por servir, desde diferentes motivaciones, habilidades e historias personales. Pero el apetito de los equipos de salud por la información es insaciable, es simplemente cuestión de hacerlo disponible. Recientemente uno de nuestros compañeros, que es profundamente iconoclasta, un poco pasado iconoclasta, hizo una cirugía de una manera increíblemente futurista. Y en la discusión del departamento, quien moderaba la revista, que estaba parcialmente informado, se echó un discurso sobre cómo los residentes debían aprender primero las técnicas convencionales y después esas técnicas eran muy avanzadas, eran como para personas como él, que en realidad era un cirujano pues senior y avanzado. Y este es tan iconoclasta que no le discutió, ese es parte de su estilo. Y a la salida yo le dije, oiga, increíble esa cirugía. Y me dice, sí, lo que no sabía el jefe era que yo no la hice, la hizo el residente. Y lo que quiero decir es los residentes y la gente joven y la gente que está en salud, la gente que está en la trinchera, aprende a saltos cuánticos. Cualquier cosa que usted les ponga, la incorporan. Es simplemente cuestión de hacerla disponible, hacerla sensata en las dimensiones que son universales, de la ética con la que se debe tomar decisiones en salud, que le aplica lo que sea, son genéricas y están ahí. Simplemente, si usted lo hace disponible, si es bueno para el paciente, si es sensato, y ojalá implique un desafío, lo van a incorporar, no va a ser necesario pedirles que lo hagan.
Oiga, recientemente quiero contarle una anécdota. Es una anécdota sobre internistas. Un compañero nuestro, internista, profesor, maestro, muy avanzado, con cierto grado de superioridad moral que a veces se da como silvestre pues en esa, lo llamó la esposa no hace mucho y le dice, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Estás en consulta? Sí, estoy en consulta. No, es que el reloj me dice que tengo que ir al médico. Entonces le dice, ¿pero te sientes bien? Sí, perfecta, acabo de hacer ejercicio, estoy con la licra, estaba en el gimnasio. Y entonces, no, pues tranquila, no, tómate, no sé, un vaso de agua y te refrescas seguro. Al ratico vuelve y lo llama y le dice, qué pena, pero es que el reloj me sigue diciendo que tengo que ir al médico, pero ¿te sientes bien? Sí, me siento bien. No, yo creo que quítate el reloj. Entonces tal cual. Entonces lo vuelve a llamar y le dice, me lo quité un rato, me bañé, ya me refresqué y todo, me lo puse y me dice que tengo que ir al médico. Entonces, pues voy para allá, ya esposa, ¿no? Voy para allá. Y llegó allá y tenía una frecuencia cardíaca como de 30 y le pusieron un marcapaso por la tarde y se sentía bien, pero estaba en riesgo. Y yo no he visto una persona más desvirtuada como marido y como médico que esa persona. Además, frente a los 800 médicos del hospital, porque el cuento se regó, pues, en ortopedia hicimos una fiesta ese día. Pero el tema es que algo tan sencillo como un elemento que está en la muñeca, que tiene entendido que hay una serie de cosas que con sudor o sin sudor y estando dando brincos o no brincos, encontró que tenía un bloqueo y que tenía una bradicardia que era peligrosa, pues la hizo venir al médico. A su amigo el doctor Roa, que tiene su esposa viviendo en Estados Unidos, que es una medida un poco extraña. El tipo se bajó del avión y le dio un patatús y el reloj llamó al 911 y le llegó el 911 a la casa, sin que él pudiera participar como jefe del departamento de medicina interna. Yo no sé qué va a pasar con la medicina interna, o sea, realmente. Pero el punto real en donde yo estoy seguro que muchos están de acuerdo es que este grupo que está acá sentado, se le pone por delante una herramienta que hace diferencia para el paciente y la van a incorporar. ¿A qué velocidad? Mañana. No los haga hacer cosas que no hagan diferencia, eso sí no lo hacen ni a la fuerza. Pero si es bueno para el paciente, rápidamente se incorpora, ese no va a ser el problema. Muchas gracias, doctor Ginás. Rápidamente, doctor Denis. Educación médica e inteligencia artificial. Se debe incluir inteligencia artificial, avances en tecnologías en salud basado en inteligencia artificial en el currículum de medicina, de enfermería, obvio. Y ya, sobre todo su impacto en la solución de problemas clínicos, ¿sí? Pero también va a personalizar el proceso de aprendizaje. Aquellos que tenemos brechas de conocimiento en nuestra enseñanza, esto lo va a revolucionar. Aquellos que aprendemos lento, esto va a ayudar en las facultades de enfermería, medicina, lo que ustedes quieran, a apropiar e individualizar también la manera como los estudiantes aprenden. Va a necesitar billete, eso sí, pero la educación médica se tiene que adaptar a los retos y oportunidades, y dado que esto va a reemplazar muchas de las vainas que hacemos, las oportunidades nuestras en los currículos está atrás de profundizar en lo que es humanización y ética, porque son peligrosas estas herramientas. Entonces deben profundizar más en el currículum, humanización, ética, profundización de la relación médico-paciente, atención centrada en el paciente y cómo construir relaciones significativas. Si no, el riesgo a 30 años es que esta vaina reemplace muchas de las vainas que ya estamos haciendo. No, muchas gracias, doctor Denis. Ya se nos acabó el tiempo, pero como conclusiones sacaría yo que la inteligencia artificial nos trae más oportunidades que riesgos. Por supuesto, tenemos mucho que aprender, pero de ambos lados. Yo diría desde
la inteligencia artificial en su uso, en su aplicabilidad hacia el cuerpo médico, a todo el equipo asistencial, por decirlo así, y tanto también de cómo nosotros esta salud basada en valor, cómo la llevamos hacia la inteligencia artificial también. A todos muchas gracias y bueno, agradezco mucho al doctor Ginás, al doctor Denis por sus presentaciones. Feliz día.